El realismo seicentista. Frente a la teatralidad barroca y a su pompa vacía, el temps l'oeil, frente a la divinización de los poderes y el canto a la riqueza, la burguesía de los puertos de Europa promovió la gran experiencia del realismo. Desde la época de la expansión del cristianismo en el Imperio Romano o de la querella de las imágenes en Bizancio, no se había presentado una disociación artística por clases sociales como la que, en el siglo XVII, enfrentó las fuerzas cerradas y absolutistas, pontifical, monárquica y aristocrática, con la capa abierta de una burguesía fluidamente mezclada, sin límites de separación precisos, con la masa del pueblo. El máximo representante del realismo burgués en Italia fue Caravaggio. Si los Carracci y otros eclécticos querían embellecerlo y suavizarlo todo, en el gran engaño del optimismo oficial, Caravaggio, natural del norte de Italia pero establecido en Nápoles, creó una pintura de la realidad visual. Su realismo violento no vaciló en romper con las dulces ilusiones del concepto en boga de lo bello, a la vez que su sentido popular dignificó aquello que otros consideraban como lo más bajo. Su Magdalena es una cortesana barata, su San Mateo un zapatero remendón, su Virgen una mujer hidrópica. A las visiones sagradas o mitológicas prefirió las escenas de la vida de las tabernas, de los cantadores, jugadores, bebedores y soldadesca. Caravaggio trasladó las escenas bíblicas al ambiente de la gente común de su tiempo, pero en obras de esta clase, como la crucifixión de San Pedro, dejó de calcular con astucia las líneas de una sabia composición bien compensada. Una técnica fundamental de Caravaggio y de los demás pintores realistas consistió en el claroscuro muy exagerado, que les valió el nombre de tenebristas, colocando sus objetos en un sótano bajo la luz localizada de un lucernario, conseguía una especial emotividad que deriva del contraste entre el ser mítico y el vago y desconocido no ser, que con su carga de miedo le rodea, imagen existencial, patética del destino del hombre y de las cosas. Próximos a Caravaggio, cabe citar a los bodegonistas, que confirieron categoría artística a la pintura de los humildes objetos que no formaban parte de los encargos oficiales y que los artistas, desde su época gótica, colocaban en los rincones para su propio placer y para presumir de habilidad. La profunda subversión que ello supuso solo puede medirse a la luz de lo que, en época posterior, representó la irrupción del materialismo en el mundo. En Génova, Castiglione y Strozzi representan un esfuerzo paralelo al de Caravaggio. En Valencia, el primer pintor tenebrista fue el catalán Francesc Ribalta. Su discípulo, el valenciano Josep Ribera, que pasó gran parte de su vida en Nápoles, fue quizás el más famoso cultivador del nuevo estilo. En sus obras representó a la gente del pueblo, a los viejos, enfermos y desheredados, dignificándolos amorosamente a través de las calidades materiales y del claroscuro. Los centros de Nápoles y Valencia quedaron eclipsados por el de Sevilla, el más importante núcleo original de pintura realista en la Europa latina. Conviene destacar el hecho de que todos los nombres que incluye la gran escuela española de pintura del siglo XVII se formaron en Sevilla. En esta ciudad trabajó Francisco Pacheco, erudito y profesor, teóricamente fiel al espíritu renacentista, pero que supo ser lo suficientemente auténtico para descubrir las posibilidades que ofrecía el interés por los objetos. Junto con Herrera el Viejo, no menos interesado que él, no menos interesado que él por las novedades, prepararía el terreno para los grandes creadores. Cronológicamente el primero de ellos fue el extremeño Zurbarán, que sin duda conoció las obras de los valencianos y empezó su carrera a partir del tenebrismo. Su problemática residió en la constructividad de los cuerpos y su inserción en la luz y en el espacio. Su plasticidad rotunda, su pura geometría, su luminosidad limpia y cristalina en el seno de aterciopeladas tinieblas, sus tonos de marfil, sus violetas, hacen del pintor de los milagros de Guadalupe, 1638, el más audaz creador de los artistas de su tiempo, en un camino que también siguieron otros maestros menores, como el granadino Fray Juan Sánchez Cotán, bodegonista, escueto, lívido, seco, perfecto, que posiblemente influyó en Zurbarán. Si este último fue el más audaz e innovador, el sevillano Diego Rodríguez de Silva Velázquez se nos aparece como el águila que por sus facultades y profunda humanidad no sólo planea por encima de todos los pintores de su época, exceptuando Rembrandt, sino que se trata además de una de las figuras señeras del arte de todos los tiempos.
Cervantes, otro coloso, ya había denunciado que los poderes que le rodeaban vivían entre sueños ideales, despegados de la realidad, lo que el inmortal escritor insinuará a través de la ambigüedad de su Quijote. Velázquez lo hizo evidente merced a la seguridad y al tranquilo aplomo de su arte. El tenebrismo de Rivera, cuyas obras comenzaban a conocerse en Sevilla, dio a su objetivismo, aprendido de Pacheco, de tal modo que sus primeros cuadros denotan un contraste radical de luz y sombra, pero el contacto directo con la pintura italiana le llevó a interesarse por la captación de la luz y de la atmósfera. Retratista de los reyes y del valido conde duque de Olivares, Velázquez no abandonó por ello su profunda humanidad. En sus cuadros no halagó nunca a los soberanos y en realidad le interesaron más los enanos, los locos, los bufones, en quienes veía una personalidad más débil, tal vez, pero más auténtica. Sus cuadros mitológicos, como el de Baco, representan grupos de campesinos bebiendo. En sus obras históricas, como La rendición de Breda, no exaltó un hecho bélico, sino la heroica nobleza del vencido y el gesto caballeroso del vencedor. Los grandes hallazgos de Velázquez consistieron en su capacidad de plasmar el espacio y en aprisionar la luz con una perfección no conseguida hasta entonces. Sus meninas resultan estereográficas y sus hilanderas llegan ya a un verdadero impresionismo en el que las pinceladas sueltas y certeras solo sirven para provocar una síntesis puramente óptica en la mirada del espectador. Bartolomé Esteban Murillo, también sevillano, puso su muy rica paleta al servicio de un sentimentalismo popular en imágenes piadosas y visiones pintorescas de la vida de la gente sencilla. Valdés Leal utilizó el tenebrismo para la emotividad, no menos popular y muy española, creada alrededor de las predicaciones sobre la muerte. Al lado de esta prodigiosa escuela de pintores salidos de Sevilla, no hay una escultura que se la pueda comparar, pero no cabe duda de que los imagineros castellanos y andaluces del siglo XVII realizaron una obra muy personal. En ella, el fondo dominante es el profundo realismo popular, pero las necesidades piadosas motivaron a menudo que este realismo se revistiese de estructuras accesorias, destinadas a aumentar barrocamente su impacto psicológico. Esta escultura fue estrictamente eclesiástica, en talla dorada, estofada y policromada. Los reyes, cuando deseaban glorificarse, llamaban a italianos como Giambologna o Tacca para que realizaran sus estatuas ecuestres en bronce. Gregorio Hernández, de origen gallego, pero que trabajó en Valladolid y en su zona de influencia, abrió el camino con sus tallas, a menudo fúnebres, como la Dolorosa o el Cristo yacente, ascéticamente disciplinadas, ordenadas según el espíritu de la Contrarreforma. El creador de la imaginería sevillana fue Juan Martínez Montañés, que utilizó como modelos a las gentes más humildes de su tierra en su aspecto más cotidiano. Sin embargo, no las trató con pintoresquismo, sino revistiéndolas de un noble porte, inspirado en la estatuaria clásica. Fue el creador de la imagen típica de la Inmaculada, con los pies sobre las nubes y los ropajes agitados por el viento para dar la sensación de vuelo celeste. José Mora se nos aparece quizás más contenido y sereno. Juan de Mesa, en cambio, fue más barroco en el sentido de utilización del claroscuro en un trabajo de gubia excavado y tembloroso, emotivo. En este sentido profundizó más todavía el ya citado Pedro Roldán, que llegó a especular con la vaguedad de las penumbras de unos huecos informes mientras agudizaba nerviosamente las aristas salientes en obras de una gran teatralidad. Un estilo distinto al sevillano se desarrolló en la clásica Granada, donde Alonso Cano, aunque formado en Sevilla, se distinguió por su esteticismo en pos siempre de la belleza y la armonía, valores que su discípulo Pedro de Mena llevó hasta el purismo. Si en los dominios meridionales de los Austrias casi solamente Sevilla pudo producir una brillante escuela pictórica, la situación de los Países Bajos era distinta. La mitad septentrional protestante habíase sacudido a la vez el poder de Roma y el de los reyes, y por primera vez se ensayaba en Europa una especie de confederación de repúblicas burguesas y democráticas. Ello originó una vasta clientela particular interesada en cuadros de caballete. Ya no atraían los temas tradicionales, católicos, mitológicos o históricos, y sólo algunas evocaciones bíblicas gozaron de cierta aceptación. Junto con los temas burgueses por excelencia,
Paisajes, vistas de ciudades, fiestas y solemnidades públicas, bodegones, ramos de flores, retratos, escenas de la vida social cotidiana, en la posada, en casa del herrero, en la taberna, o visiones intimistas de la mujer en el hogar, con los hijos. Todas las ciudades holandesas rivalizaron en su interés por la pintura, de modo que los artistas del pincel constituyeron verdaderas nubes. No terminaríamos nunca la enumeración de tantos pequeños especialistas, tales como Jan Steen, pintor de escenas callejeras; Pieter der Hoch, encantador poeta del interior confortable de las casas holandesas; Van Goyen, paisajista de la llanura y del mar; Ruysdael, que expresaba los sentimientos a través de sus paisajes agitados por el viento o la tempestad; el tranquilo Hobbema, con sus pacíficos campos bajo la luz dorada o plateada; el pintor de arquitecturas, De Witt, el bodegonista de Hem y otros tantos otros más. Frans Hals, de origen flamenco, pero establecido en Haarlem, realizó una revolución trascendental en la pintura holandesa al sustituir la factura minuciosa y acabada que crearon los Van Eyck por un tratado sintético a la italiana, que él exageró hasta utilizar la pincelada grande, quebrada, libre, brusca, capaz de entrelazarse, como medio para aprisionar y expresar con rapidez sensaciones fugaces de luz, de atmósfera y de movimiento. Frans Hals se dedicó especialmente al retratismo, iniciado la serie de los grandes retratos colectivos tan típicos de Holanda, como el banquete de los arcabuceros de San Jorge, 1616. En contraste con la ligera fluidez de Hals, Gerard van Hornstorm, formado en contacto con los tenebristas italianos, llevó a Holanda un rigor formal perfecto, asociado al estudio minucioso, paciente de los efectos de la luz artificial, que aplicó a unas visiones desmitificadas, humildes y actualizadas del mundo evangélico. De la libre pincelada de Frans Hals y de las experiencias de Hornstorm en el claroscuro parece derivar el arte de Rembrandt van Rijn, que, como Velázquez, es una figura excepcional dentro de la historia del arte. Rembrandt era un rebelde en el seno de la burguesía modesta y metódica que lo rodeaba, amigo de pastores disidentes, rabinos menonitas, descontentos, políticos y de la gente pobre. Al enviudar tomó libremente como compañera a su modelo, Hendrike Stoffels. El claroscuro constituyó su más poderoso medio de expresión, por el misterio palpitante de sus penumbras y por la capacidad de tornar suntuosa la textura de cualquier materia, de la más vulgar materia, al ser tocada por un rayo de luz. Su penetración psicológica confiere auténtica vida a sus retratos, con una emoción comprensiva que nadie más ha sabido alcanzar, y no solamente los hombres tienen alma en sus cuadros, sino los objetos todos, transmudados por la emoción apasionada del propio pintor. Algunos lienzos de Rembrandt son casi monócromos, circunstancia que hace resaltar los casi imperceptibles matices que en ellos vibran. En la neblina de sus penumbras, los toques de claridad aparecen altamente sugestivos, tanto si toman el carácter de destellos como si se presentan a modo de fosforescencias lejanas o como visiones a través de un cendal. En su temática predominan las escenas bíblicas desmitificadas, solo divinizadas por velos de luz, y los retratos colectivos que, iniciados con la lección de anatomía del Dr. Tulp, alcanzan la plenitud en la llamada Ronda de Noche, y sobre todo en los síndicos de los Pañeros, 1661. En el Aguafuerte, hábilmente tratado, Rembrandt consiguió expresar casi los mismos valores que en su pintura, en una versión apta para la divulgación. Otro gran pintor holandés de esta época y de todos los tiempos fue Jan Vermeer de Delft. En vez del sublime misterio latente en la obra de Rembrandt, Vermeer se inclinó humildemente a comprender y a amar la verdad próxima, los ambientes y los objetos que nos son familiares, las personas y las ciudades. Con recogimiento se aplicó a presentarnos momentos de la vida casera, la mujer que borda, la que lee la carta, la que toca la espineta. Toda su obra refleja un lujo confortable, una calma preciosa, con la dulce voluptuosidad de los excelentes materiales. Todo es limpio, cristalino y armonioso.